como empresa se constituyó en el año 2004. ¿Y antes? Y antes, como asociación cultural, se constituyó en el año 1993. La empresa, que es digamos que los socios de la empresa son Marina Díaz, perdón, Raúl Lago y yo, Aurelio Delgado. Y luego la compañía, en realidad no es una compañía fija, sino que son actores que se mueven alrededor de la sala y de esta empresa. Más o menos trabajamos generalmente con la misma gente, no siempre la misma, pero con la misma gente. Paula Miralles, Maribel Bravo, Merce Tienda, Carolina Nuesa, como actores Ángel Figos, Luis Meliá, Domingo Chinchilla. Después, últimamente están colaborando con nosotros en el espacio sonoro de las producciones David Alarcón, en la iluminación David Durán, como caracterización siempre ha trabajado Kika Belda, Raúl León últimamente nos está haciendo los audiovisuales de los espectáculos, también, y Ferran Canet anteriormente. Bueno. Otro de los actores es Ricardo López. Bueno, mi función dentro de la compañía es director, la dirección, y también algunos textos de algunas de las producciones también son mías. Y mi trayectoria ha sido, pues bueno, fui estudiante de la ESAD, allí me licencié como actor y luego allí mismo montamos una compañía que se llamaba Al Aire. Con esta compañía hicimos 2 producciones. Luego estuve un tiempo dedicado más a la pedagogía, estuve dando clases en la Escuela Municipal de Mislata, en la Escuela de Teatro de Mislata. Pedagogía también en la Universidad Popular, en Valencia. Y luego ya retomé un poco la parte de creación, ¿no? con la compañía Carme Teatre. Pues mi papel dentro de lo que es la compañía Carme Teatre es el de producción ejecutiva, que es un trabajo que llevo elaborando desde que trabajo aquí con Aurelio en la sala, desde que somos socios y colaboradores. Mi trayectoria, pues yo estudié Historia del Arte en Santiago de Compostela y cuando llegué a Valencia en el año 2000, pues me empecé a formar dentro de lo que es la producción, la gestión cultural, pues hice un máster en gestión cultural. También fui coordinador de las salas independientes de aquí de Valencia durante unos años y bueno, actualmente es el papel que desempeño dentro de la compañía como productor ejecutivo. El origen de la compañía Carme Teatre es fue como una especie de petición de unas actrices para hacer un texto. Entonces, bueno, eso fue derivando y sí, acabamos haciendo un texto para unas actrices, pero no para las mismas que lo pidieron. Y entonces el primer texto que montamos fue Leticia, de Peter Saffer, y ahí se gestó un poco la compañía, ¿no? La compañía luego ha ido varió bastante desde este primer trabajo, ¿no? Pero digamos que fue un poco un inicio, un encuentro entre actores y yo, ¿no? Más bien actrices, porque fundamentalmente era una obra de actrices, ¿no? En principio, la finalidad con la que se crea la compañía es la de tener una estabilidad y ir haciendo producciones, ¿no? Con esa finalidad. Y eso se consigue, ¿no? Se consigue hacer algo estable, aunque no el equipo que lo forma en principio, los mismos actores que lo forman en ese momento, sino que los actores varían. Pero la finalidad era simplemente, pues eso, producir espectáculos y poder exhibirlos en donde fuera, cuando nos dejaran exhibirlos, ¿no? Momentos claves en la trayectoria de la compañía, la creación de la compañía, por supuesto. Luego el momento en que la compañía se queda la sala Carme Teatre, bueno, se queda una sala que se llamaba Trapezi, pero cambia de nombre y entonces se llama Carme Teatre. Ese puede ser es un momento clave, segundo momento clave. Y el tercer momento clave es la llegada de gente que estaba estudiando en la ESAD y con la que se hizo el montaje, se hicieron algún montaje con ellos, pero el primer montaje, digamos, donde eso se consolidó, la gente que ahora está formando, que ahora, digamos, está más cerca de la compañía,
con Nada para los ratones, con el montaje de Nada para los ratones. Digamos que entre ese periodo sí que ha habido momentos y producciones interesantes o importantes para la sala, pero que a la compañía realmente esos son los 3 momentos que la ha ido definiendo, ¿no? Más. Nada para los ratones fue una producción de 2004. Ahora mismo yo tengo dedicación exclusiva. No la he tenido siempre porque ya digo que he hecho cosas de pedagogía y también he hecho doblaje. He sido actor y director de doblaje. Ahora mismo la dedicación es exclusiva a la compañía. Yo desde que trabajo para Carme Teatre y en Carme Teatre tengo dedicación exclusiva desde hace 10 años. El título del proyecto de 2010 es Sky Train. Entonces, son un poco difícil de explicar porque son escenas independientes que no tienen ninguna nada que ver con la siguiente, pero digamos que lo une es como una metáfora, el metro utilizado como metáfora de la vida, digamos, ¿no? Es decir, sería eso la historia, ¿no? Es decir, la vida del metro como metáfora de la vida general, ¿no? El proyecto global en un principio era entre 30 y 40.000 euros y al final la ayuda que recibimos de Teatres de la Generalitat para producción fue de 19.000 euros. Bueno, fundamentalmente la distribución de las ayudas del presupuesto para el proyecto SkyTrain de 2010 se distribuye de alguna manera fundamentalmente centrándose en las personas, ¿no? Gran parte del presupuesto se dedica a la contratación de los actores y a la contratación de las personas que están implicadas en el proyecto, tanto sea las personas que hacen el espacio sonoro, como la iluminación, como en este caso los audiovisuales, la producción ejecutiva, la dirección, fundamentalmente se centra en eso, porque este espectáculo pues, no tiene tampoco grandes escenografías ni grandes medios, sí medios técnicos, pero bueno, es una parte menor. Siempre nos ha interesado centrarnos desde hace ya años en las personas, ¿no? en que la gente reciba, tenga su trabajo pagado dignamente, ¿no? Si no se hubiera recibido la ayuda, pues hubiera afectado bastante al proyecto. No digo que no se hubiera hecho, pero esto que hablaba Raúl de que, bueno, de que intentamos primar el trabajo humano, ¿no? Esta parte, pues igual hubiéramos tenido que recurrir a lo que hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, lo hacemos por favor, lo hacemos por amor al arte, lo hacemos porque el proyecto nos gusta, lo hacemos porque tal. Y luego sí hubiera habido una compensación económica ya dependiendo de la taquilla o del caché en el caso de que hiciéramos goles por ahí, ¿no? Pero en principio hubiéramos tenido que partir de cero porque la economía nuestra de bolsillo no nos permite ponernos a hacer una producción, ¿no? La esencia, donde yace la esencia de la obra, es, bueno, si no entiendo mal la pregunta, es un poco en conversaciones con los actores sobre esta idea del metro. Con los actores y también con bueno, y con los técnicos, ¿no? Porque estamos bastante unidos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de conversar sobre el metro, sobre cosas que se nos iban sugiriendo, que luego han salido o no han salido, ha sido durante un proceso, un periodo largo, yo diría que largo, 2 o casi 3 años, de no estar con él continuamente, pero sí, porque en ese periodo se ha hecho otras cosas, pero sí estar un poco hablando de él, ¿no? Estar comentando sobre eso. Yo creo que quiero conseguir un poco lo que pretendo con todas las piezas, ¿no? De alguna manera llegar al público, ¿no? Llegar al público es lo fundamental, ¿no? Que el público salga de una manera diferente a como ha entrado. Es lo que siempre pienso que el teatro debe hacer, ¿no? Es decir, que el público no sea el mismo después de ver la representación, ¿no? Entonces, esa es la pretensión, ¿no? Si lo hemos conseguido o no, no lo sé, pero la pretensión es esa, ¿no? Que no es una pieza, no es una pieza excesivamente social. Yo gran parte de mi trabajo es muy social, ¿no? Es un trabajo social o incluso a veces político. En esta es una pieza más, digamos, más humana, ¿no? Más buscando los sentimientos, ¿no? Hacia los sentimientos.
Entonces, pero tengo la misma pretensión, ¿no? Que algo haya pasado dentro del público, ¿no? Las ayudas que ha recibido la compañía fundamentalmente no han tenido una trayectoria así marcada por un exceso de ayudas, sino que fundamentalmente la primera ayuda que recibimos como para producción, que en este caso fue de Teatres de la Generalitat, fue en el año 2008. Entonces, de alguna manera siempre se ha ido trabajando pues un poco lo que comentaba antes Aurelio, ¿no? Por amor al arte o recogiendo lo que es dinero de la taquilla y un poco los presupuestos con los que manejábamos, que eran pues bastante escasos, ¿no? Pero a partir del 2008 pues sí que hemos podido ya estabilizar lo que eran las producciones, y en este sentido pues bueno, llevamos desde el 2008 recibiendo ayudas y han ido variando también según el proyecto de la SED, que fue un proyecto que hicimos en el 2009, contaba con 10 actores, bailarines, etcétera. Entonces fue una ayuda más cuantiosa, y este año pues ya fue la ayuda que comentaba antes de 19.000 euros, que bueno, pues se ajustaba más a lo que es una producción más pequeña, ¿no? Yo creo que, Aurelio, si me permites, creo que una de las mayores deficiencias que yo veo en la orden de ayudas, en este caso os referís, me imagino, que a la de la Consellería de Cultura, ¿no? La de la Generalitat Valenciana, de Teatres. Fundamentalmente es el haberse un poco relajado con el tema de las ayudas a producción, ¿no? De alguna manera creo y eso está cambiando, cada año va cambiando, porque en un principio siempre se daba una ayuda tanto para producción como gira o gira, ¿no? Que de repente estaba un poco ambiguo, no se especificaba que esas giras fueran fuera de la Comunidad Valenciana. Entonces yo creo que lo que ha provocado es que de alguna manera muchas compañías se estabilizasen en esa ayuda, las tuvieran como que fueran ayudas que siempre recibían, y entonces ahí es donde, en esa ambigüedad de producción, gira, dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, que no estaba como nada definido, ¿no? Entonces lo que sí hemos visto, o por lo menos he apreciado, que últimamente esa diferenciación se ha ido haciendo, ¿no? Pero bueno, tampoco está totalmente claro, ¿no? Yo creo que debería de especificarse una ayuda para una gira nacional o una ayuda para gira dentro de la comunidad, etcétera, ¿no? De todas maneras, en un principio creo que las ayudas de una administración local deberían de ser para que el trabajo de la gente de la Comunidad Valenciana se viera fuera, ¿no? Entonces creo que eso sería lo prioritario desde mi punto de vista, ¿no? Incluso más que para producción, ¿no? Porque bueno, sí que para producción, para compañías a lo mejor que no tengan grandes presupuestos, pero creo que sería interesante que hubiera una ayuda específica para gira fuera del territorio de la Comunidad Valenciana, que es donde realmente, para visibilizar el trabajo de lo que se hace aquí, ¿no? Que es de lo que más carece, creo, las compañías valencianas. Yo creo que la ayuda a la producción, aparte de la ayuda a la producción, no sé si tendría que haber una ayuda que realmente estuviera ligada a la exhibición, ¿no? Entonces, creo que se debería potenciar la exhibición, que en la misma orden de ayudas diera canales de posible exhibición, y que la ayuda no viniera por hacer una producción y ahí se queda la producción y a lo mejor no la ve nadie, sino que la ayuda fuera por posibilitar la exhibición, ¿no? Ligar eso de alguna manera, no sé cómo se tendría que hacer, pero sí ligar exhibición y producción, para que no pasara lo que está pasando a veces, ¿no? Que se hace una producción y luego no la ve nadie, ¿no? No tienes sitio donde exhibirse o se exhibe una vez y ya está, ¿no? Entonces, no sé eso cómo se puede hacer, pero bueno. Y desde mi punto de vista también creo que otra deficiencia también es el hecho de que desde hace ya unos años, desde el 2004, 2005, pues se ha exigido que las compañías, ¿no? Que se presenten para recibir unas cantidades mínimas, se establezcan como sociedades limitadas, como empresas, quiero decir, o autónomos, etcétera, ¿no? Entonces eso, claro, limita mucho el que puedan acudir a esas ayudas compañías emergentes, compañías que están comenzando, que obviamente pues, no tienen presupuesto para arriesgar como empresas y funcionan como pues, asociaciones culturales fundamentalmente, ¿no? Eso es una de las grandes deficiencias que tiene la ayuda aquí de las ayudas de Teatres de la Generalitat, ¿no? Que no sucede en otras comunidades, ¿no? Pues no hace falta que diga los nombres de otras comunidades, pero que eso es algo que, bueno, pues claro, las empresas las compañías que hemos podido constituirnos como empresa,
pues hemos dado ese salto y hemos podido acudir a esas ayudas, pero sucede, hay muchas otras que están comenzando, proyectos de gente que sale de las escuelas de arte dramático, bueno, o de donde sea, que por ese mismo motivo no pueden acudir a esas ayudas, ¿no? De hecho, este último año se ha visto muy reducido las ayudas a asociaciones culturales, ¿no? Y bueno, pues creo que también en el momento en el que estamos, el arriesgarse a constituir una empresa, ya sea autónomo o SL o lo que sea, o comunidad de bienes o lo que sea, es bastante arriesgado si no hay un proyecto previo de exhibición, como comentaba Aurelio, etcétera, ¿no? De que alguna sala te respalde, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que fundamentalmente es que el presupuesto aumente, ¿no? Así en general. Bueno, y es sobre el presupuesto. Obviamente, porque es bastante ridículo en comparación con otro tipo de ayudas para otro tipo de actividades artísticas, ¿no? Es decir, bueno, hemos visto cómo se ha ido reduciendo en estos últimos años y bueno, y como también se está un poco, compañías que no han podido acceder en otros años, les está costando entrar en esa red de ayudas, ¿no? Entonces, bueno, subiendo ese presupuesto entrarían más compañías y, por supuesto, especificando también categorías diferentes en las cuales pudiera contemplar toda la actividad escénica que se hace en la comunidad, ¿no? Porque realmente otra deficiencia fundamental de las ayudas es que no está acorde con la realidad, para nada. Es decir, no tiene es como hacer una orden, ¿no? Así como sin mirar, sin percibir lo que está sucediendo alrededor, ¿no? Eso, por ejemplo, sería otra deficiencia bastante notable. De todas maneras, creo que podríamos decir también alguna cosa buena de las ayudas. Bueno, cosas buenas de las ayudas es que existen, por lo menos, que mucha gente cree que no deben existir, ¿no? Porque parece como que es algo que nos están dando una propina o nos están dando caridad, cuando en realidad que pagamos nuestros impuestos como todos y estamos dentro del área cultural y también el campo recibe ayudas, ¿no? Y la FOR también, entonces, pero con nosotros se escandalizan un poco porque nos den ayudas, ¿no? Bueno, pero existen y eso es algo positivo. Es que es absurdo, ¿no? De alguna manera creo que el que haya un dinero público destinado a cultura es que es un derecho, no es nada que la gente se deba extrañar, ¿no? Y bueno, claro, que existan, fundamental. Y que existan y que haya también que sean rigurosas a la hora también de concederlas y de valorarlas y tal y cual. Cosa que, bueno, corten. Es decir, no. De imágenes. Bueno, tengo que repetir la pregunta, ¿no? Parto para comenzar un proyecto de imágenes. En las fases en la creación de la puesta en escena, como últimamente los textos han sido también creación mía, es la creación del texto, no el texto total, pero sí parte del texto, luego concretar ese texto en escena, por experimentarlo con los actores, ver lo que pasa, acabar de perfilar y crear el texto, porque por ahora siempre hemos hecho cosas con menos la SEP, todo lo demás era con textos, acabar de perfilar el texto con las imágenes y lo que va saliendo en los ensayos, ¿no? Con el trabajo con los actores. Y luego, cuando esto ya está, ya entra la parte, digamos, de técnica que arropa eso, aunque también se está trabajando, pero ellos están, tanto el espacio sonoro como el espacio de iluminación, en ese proceso de trabajo ya están, no están todos los días, pero están, lo van siguiendo. Y el audiovisual. Y el audiovisual también, y lo van siguiendo. Y luego ya cuando, digamos, se mete esto, ¿no? La iluminación, el espacio sonoro, el audiovisual, ya cuando la obra está bastante, digamos, perfilada, ¿no? Los modelos de representación que utilizamos están un poco en la línea de las dramaturgias contemporáneas de Rodrigo García, Angélica Líder, bueno, por ahí, podríamos. Un hábito que reconozco en mi manera de trabajar es una preocupación por lo social. En todas las obras, aunque esta última tenga menos, siempre hay una preocupación por lo que, digamos, la sociedad, ¿no? El hecho social, ¿no? Sociopolítico, ¿no? Y luego, en la manera de trabajar en la puesta en escena,
el hábito es que haya mucho diálogo con los actores, ¿no? Que se hable mucho sobre el proceso que estamos creando, ¿no? Lo que estamos haciendo, y que la gente sugiera cosas. La percepción del espectador cuando prepara una obra no la tengo excesivamente presente cuando estoy preparando la obra. Sé que va dirigida al espectador, pero no estoy pensando en qué clase de espectador, ni qué tipo, a qué tipo de espectador quiero ir, y por eso voy a variar la dramaturgia o la puesta en escena o cualquier cosa. Creo más en el proyecto y que luego el proyecto encuentre a su público. La audiencia tiene que esforzarse algo con el trabajo. Tiene que poner un poquito de su parte. ¿Cómo manipulo al público? Bueno, a ver, porque lo de manipular al público, el público recibe unas sensaciones, ¿no? Entonces, a mí me gusta que las sensaciones sean a través de cosas físicas. Más, aunque trabajo con texto, me gusta que el público lo que sienta, lo sienta a través de algo físico que pasa en escena, ¿no? Algo, sí, más físico que oral, ¿no? Algo físico que está pasando en escena. Entonces, para llevarlo a, digamos, a un clímax, o al clímax que yo pretendo, voy montando como escenas, pequeñas escenas, que vayan de alguna manera creando ese ambiente, ¿no? de la obra, en el que el público pueda de alguna manera entrar y cambiar algo, ¿no? Dentro. No es excesivo el rol que tiene lo espectacular en mi trabajo. Sí, la imagen es importante, pero lo espectacular no. Sí me gusta crear imágenes y me gusta tener, digamos, la técnica adecuada para crear la imagen que en ese momento a mí me puede apetecer, ¿no? Dar. Pero es por la imagen, no es por lo espectacular. Lo espectacular no tiene para mí una importancia. ¿Qué me motiva para trabajar? Pues algo que te ronda en la cabeza y que lo tienes que sacar. No sé, algo que si no lo sacas se te queda ahí y te está persiguiendo durante todo el tiempo, y entonces pues lo tienes que echar fuera, ¿no? Imaginando que soy un pintor, mi actitud con el lienzo es un poco loca. Sí, bueno, pero a retazos, ¿no? Es decir, diría que voy creando así como a retazos, ¿no? Pam, 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 no tengo una cosa ya planificada y hecha, ¿no? Sino que, bueno, esto, aquello, voy como tirando pintura, ¿no? Tirando pintura, no sé. Y luego eso, pues se empasta un poco, ¿no? Se empasta todo eso. Pero... Y tenemos un polo con un rojo así. Sí. Bueno, temas y problemáticas me interesa. He dicho que me interesa mucho lo social, lo sociopolítico, no tanto político exactamente, pero sí que es algo social que en lo que lo político, porque la política está ahí manejándonos un poquito a todos, ¿no? Y a la sociedad. Entonces, pues es el tema, para mí es un poco el tema prioritario, ¿no? de mi trabajo. La publicidad, la excesiva información, el excesivo parcialidad de las cosas, ¿no? Parcialidad me refiero a lo poco que podemos vivir los momentos, ¿no? Un momento que todo es demasiado fugaz, ¿no? Pero más fugaz todavía en el momento presente, ¿no? Porque el bombardeo, ¿no?, que tenemos no nos deja concentrarnos en nada, ¿no? Entonces, para mí ese es el ser alienado, y eso es lo que conforma esa sociedad, ¿no? Y esa sociedad es la que está, bueno, al estar hecha por estos individuos, la sociedad está alienada en general, ¿no? Y entonces es muy fácil
incidir en ella desde algunos puntos y entonces llevarla a donde les dé la gana, ¿no? Entonces, eso es un poco, ¿no? Que es trabajar desde un hombre que no es capaz de percibir la realidad exactamente por el bombardeo, ¿no? que eso existe. Eso es un tema que se repite en mis montajes, ¿no? Que es el bombardeo de información, el bombardeo de situaciones, de momentos, tal, ¿no? Skytrain, todo pasa muy a prisa, ¿no? Todo es muy... No sabemos dónde estamos, ¿no? No sabemos si estamos en una estación, o estamos en otra estación, o estamos en España, o estamos en Nueva York, o estamos en tal, porque es un metro que va recorriéndolo todo, ¿no? Y no sabemos, y las cosas van pasando ahí ¿no? Debes como verlo todo por una ventanilla, ¿no? Ver la vida por una ventanilla y pasa demasiado prisa, ¿no? La estética para mí es importante. Yo pretendo que mis producciones sean estéticas, tengan una estética determinada, ¿no? Pero claro, entonces, ¿qué es la estética para mí? Es esta determinada estética que yo tengo, pero cómo definir eso desde mí mismo es bastante complicado. Es bastante complicado. No soy una persona que estéticamente sea excesivamente pulido, ¿no? Digamos, las cosas demasiado pulidas, demasiado tal, prefiero un poco que se vea un poco el entramado de las cosas, ¿no? El bruto un poco de la cosa, ¿no? También. Y luego, dentro de lo que sería una estética, me gusta mucho el distanciamiento, distanciar al espectador. Me gusta llevarlo a querer meterse mucho y luego distanciarlo, ¿no? Aunque a veces dejo que se meta mucho, ¿no? En Antígona, por ejemplo, al final dejé que se metiera mucho, ¿no? Pero durante todo el tiempo lo estaba sacando. Lo hubiera podido meter antes, ¿no? Pero lo estuve reteniendo, sacando todo el rato, ¿no? Entonces era como que iba a entrar y luego lo sacaba. Y eso me gusta, ¿no? Darle así la historia cuando va tal, distanciarlo. El distanciamiento me gusta. Sí, hemos trabajado mucho tiempo fuera de las estructuras de apoyo, ¿no? Y podríamos seguir trabajando, la verdad es que es bastante más difícil. Lo hace todo mucho más complicado, pero se podría hacer, ¿no? No, y lo hemos hecho durante muchos Sí, años. por eso digo que lo hemos hecho durante mucho tiempo. Lo que pasa es que, obviamente, con ese apoyo de la administración, pues lo que conseguimos es que podamos dedicarnos exclusivamente a nuestro trabajo, y que de la otra manera no podría ser así. Hay que pensar que tenemos una ayuda para compañía desde 2008, estamos en 2011, hay que hablar de 3 años, ¿no? Entonces tampoco es mucho, ¿no? Pero entonces sí, podemos trabajar fuera de la estructura del apoyo. ¿Qué tienen que ver mis obras conmigo? Bueno, son mis preocupaciones, ¿no? mis obsesiones y todo esto que hablo de la fugacidad, del bombardeo de información, de tal, son preocupaciones y obsesiones mías, ¿no? Pero vamos, en mis obras no creo que haya mucho autobiográfico ni nada de eso, que puede haber una manera de sentir o de ver las cosas, ¿no? Pero no hablo de mí mismo, ¿no? Mis ideas políticas, ¿eh? No mis intereses políticos, porque yo no estoy en ningún partido ni estoy militando en nada, entonces, pero sí que soy un homo politicus, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Y entonces, dentro de eso, yo sí que quiero un poco en mis producciones que esa idea política que yo tengo sí que se vea, no sea un panfleto, pero sí que se vea políticamente un poco por donde voy yo. ¿Qué es lo específico del teatro para mí? La acción. Hacer. La acción. Entiendo que es, bueno, un poco olvidarse de algo de la escena convencional, y entonces vamos a olvidarnos del personaje, vamos a olvidarnos de lo que es la trama, vamos a olvidarnos del seguimiento, bueno, eso, del seguimiento temporal de las escenas, es decir, la correlación temporal, vamos a olvidarnos del texto, si hace falta,
vamos a olvidarnos del espacio decorado, digamos, el espacio decorado, y vamos a crear un espacio más escenario, pero escenario me refiero al mismo sitio donde se está pisando, y ya no, incluso no referirse a qué espacio estamos, en qué sitio estamos. Entiendo mucha fragmentación en la puesta en escena, ¿no? Algo muy fragmentario. Entiendo nuevos lenguajes, ¿no? Dentro de una mezcla, bueno, sí, la introducción de nuevos lenguajes, como puede ser danza, vídeo, performance, la importancia de la performance, ¿no? Dentro del montaje. Bueno. A ver, ¿hay algún proyecto que quieras realizar desde hace mucho tiempo? Bueno, te diría que hay proyectos que quiero realizar desde hace tiempo, pero que ya no sé si los quiero hacer, ¿sabes? Es como que pienso, sí, me gustaría hacerlos, pero merece la pena que los haga. ¿Sabes? Lo que te quiero decir es como que son tan antiguos ya que les tengo cariño, ¿no? Les tengo mucho cariño, pero en estos momentos que ya mi visión del teatro ha cambiado mucho, o ha cambiado, ¿no? Y todo lo demás, recoger esos proyectos que yo pienso que a lo mejor los podría hacer otro, porque me parecen bonitos, pero que ya no me toca hacerlos a mí, ¿no? Y los que quería hacer, que por ejemplo Antígona era un proyecto que tenía para hacer durante bastante tiempo y se ha hecho, ¿no? Se hizo. Skate Train también duró un tiempo, ¿no? Pero digamos que así, de estos que dices, y tal y cual, es lo que te cuento, ¿no? Ya no sé si tendría que hacerlos yo, porque mi forma de ver el teatro ya ha cambiado bastante, ¿no? Pero bueno, tengo un Drácula por ahí que me molaría. Al principio era por las ganas de crear algo, ganas de creación, de hacer cosas y hacer las demás con los demás, ¿no? Lo que te permite esto del teatro es que estás trabajando con otra gente, ¿no? Porque yo, si me pongo a crear en mi casa, yo solo, por ejemplo, escribir, a mí eso me cuesta mucho, quedarme solo ahí escribiendo y todo eso, sí, me cuesta. No es fácil, hay gente que sí que lo hace con más facilidad. Entonces, a mí me gusta crear con la gente, ¿no? Hablando y conversando y no sé qué, trabajando con ella, ¿no? Y lo que pasa es que ahora ya me digo, no sé, a lo mejor quiero seguir en esto porque no sé hacer otra cosa ya. No es que esto lo haga muy bien, ¿no? Pero es que ya no sé hacer otra cosa, no sé. Me parece que es eso. ¿Qué pregunta me haría a mí mismo? ¿Qué pregunta me haría a mí mismo? Pues ¿qué será de Carme Teatre dentro de 10 años, Sí, por ejemplo? eso, ¿no? O dentro de media hora. ¿Qué será de nosotros? Eso. ¿Qué será de nosotros? ¿Qué sucederá, no? Sí. Pero, claro, esa es una pregunta que no puedo contestar. El futuro, el futuro, ¿no? de la compañía Carme Teatre, que siempre es así, siempre nos preguntamos, ¿no? Hacia dónde podríamos estar, dónde podríamos llegar, qué podríamos hacer. No me refiero como a nivel de éxito ni esas cosas, sino a dónde nos llevará la compañía Carme Teatre, ¿no? En este momento. Yo desde luego no lo sé, no sabría decir ni hasta dentro de 6 meses. No. También eso me fascina, a mí por lo menos, sí, sí. esa duda. Pero bueno, que son dudas existenciales, ¿no? Como se haría cualquier humano. No sé.